de los señores diputados y señoras diputadas. El señor secretario procederá a dar lectura a la cuenta. No tenemos cuenta, presidente. No habiendo cuenta, no les ofrezco la palabra entonces y corresponde, según tabla, votar las conclusiones y proposiciones respecto de la investigación que llevó a cabo la presente comisión investigadora. Le ofrezco la palabra a los colegas parlamentarios, salvo al diputado Brito. ¿Sí? Vamos a ir leyendo las conclusiones, las va a ir leyendo el señor secretario de la comisión para que votamos el paquete completo, me imagino. Hay una salvedad donde no hubo acuerdo, que es la propuesta del diputado señor Brito, en términos de que el servicio militar sea voluntario y no obligatorio. Voluntario para los varones, porque digamos, lo es para las mujeres. Esa es entiendo, la única cosa en la que no se produjo acuerdo el día de ayer, ¿no es verdad? Sí. Tiene la palabra, señor secretario. Presidente, de acuerdo al documento que distribuimos el día de ayer, no sé si darle lectura a todo o partir en el punto... Con todo, porque como no ha llegado todavía ni Gutiérrez ni Mata, que okay. Entiendo que... Nosotros habíamos... ¿Les parecen las conclusiones nomás? Voy viendo los puntos donde fuimos haciendo los cambios. En el punto 14 nosotros incorporamos... Estamos primero en las consideraciones, sí, después las proposiciones. Donde hubo cambios ayer. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. No imprimía. En el punto 14 nosotros, en lo que está establecido, dice: a su vez la familia del conscripto denunció que sufría hostigamiento y maltrato, lo que se ve confirmado por un video publicado en un medio electrónico. Agregamos la frase: sobre este punto el ejército declaró no tener antecedentes de ello. Eso es fundamentalmente. Después reemplazamos todas las menciones del servicio militar obligatorio, se reemplazaron por servicio militar, de acuerdo a lo que fuimos acordando. Pues, ¿tienes por conjugación del verbo? ¿Perdón? Que había que cambiar el tiempo conjugación del verbo, los deberá. No, sí. Se cambiaron todos por propender a que el ejército, propender a que el ministro, o sea, que se propone, se recomienda, se sugiere. Se cambiaron todas esas formas verbales. No quiero incomodar al ministro Espina, que puede pensar que lo estamos mandoneando. Claro. Después, en el punto 15, fueron algunas modificaciones de carácter. Estaba mal escrito enterando. Después, en el artículo 16, o sea, en el numeral 16, se agregó, dice: y el abuso hacia los soldados conscriptos, siendo sancionados aquellos que incurran en estas faltas y o delitos con sanciones administrativas y penales. Sí, se había eliminado también, se encuentra el internalizada, se eliminó eliminado. Clara, precisa y rigurosa e internalizada. Perfecto. Después, un error menor en el punto 12, el soldado. A ver. Después del punto seguido, el solado. Sí, después del punto seguido, punto 12, dice el soldado conscripto, debe decir, y dice el solado. Un error de redacción. Déjame ver si... Sí. 12, el soldado... Espera. No. El señor secretario de la comisión está salvando un árbol. Seguro se llamaba por... ¿Dónde está? El solado. Ya. ¿Cómo quedó? ¿Lo podemos mandar al correo o lo tenemos ya en el correo? Lo puedo mandar al correo. Ya. El soldado. Ahí habría que mencionar. Lo voy a mandar al correo. Después, entonces pasamos al 16, que ya lo referimos. Después, en el capítulo de las conclusiones. Mandémoslo al tiro para que vaya leyendo en paralelo. Le mandémoslo al tiro como quedó para que vaya leyendo. Perfecto. Que podamos irlo leyendo. Es que están en plan de salvar árboles, así que no imprimieron ejemplares. Como hay un incendio en la Amazonía, estamos solidarizando con... Tere, te lo voy a mandar al correo para que lo reenvíes ahí. Sí, manda el link a todos los diputados. Lo tengo en el Dropbox. Presidente. Ahora, estamos revisando, sí, los cambios menores al documento que tenían ustedes en la mano ayer, ¿eh? Sí.
Sí, son los cambios que fuimos haciendo. Al documento que ustedes que lo tienen, digamos, todos impreso. Presidente, entonces en las conclusiones, en el número 3. Sí. En el número 3 se reemplazó, se estableció lo siguiente, quedó redactado, de acuerdo a la opinión entregada por el Ejército, ¿ya? Perfecto. No el tema de los antecedentes. ¿Ya? Y se refundió con el número 4, que se iniciaba con sin perjuicio, Eliminando la expresión eventualmente, y una de formal que dice un vertiginoso cambio social en la penúltima línea. Sí. Se eliminó el 1. Después el quinto pasó a ser cuarto, se eliminó ahí, esta institución aplicó de forma correcta, la expresión de forma correcta. Esta institución aplicó los procedimientos. Y después en el punto seguido del último párrafo dice, quedó, no obstante lo anterior, se dispuso asistiera a un tratamiento médico en el Hospital Regional de Iquique, siendo internado en dicho establecimiento de salud en el servicio de psiquiatría. Eso quedó. El siguiente punto también se refundió, que es el que se inicia con sin perjuicio de lo anterior. Quedaría 5. Y se eliminó efectivamente y Se suficientemente. eliminó efectivamente y suficientemente. Ahí se corrigió procedimiento que estaba en singular. Y dice, dan cuenta que dichos procedimientos no fueron efectivos y no aseguraron un rol preventivo en esta materia. Perfecto. ¿Estamos? En el punto 8 quedaría de la siguiente manera: de los lamentables hechos ocurridos e investigados por esta comisión, es posible evidenciar debilidades en los mecanismos, en el servicio militar, en los mecanismos de ingreso y selección de los soldados conscriptos que realizan su servicio militar anualmente. Un ejemplo claro de lo anterior es que el Ejército no realizaba exámenes psicológicos u otros de salud mental durante el proceso de selección de los soldados conscriptos, sin perjuicio que dentro de los primeros 15 días de su acuartelamiento se realizan por parte de los psicólogos test psicológico de personalidad EPQR de Hans Eysen y se categorizan en diferentes niveles de riesgo. Ahí ya nos llegó al correo el archivo. Ya. Espero que sea ese. No tengo Dropbox. Es un vínculo. Señor secretario. 5, 6, 7 queda como 5, ¿cierto? Y el 8 queda 7. Sí. Quedan los 3 pasos. No, muy gentil. Así es. Bueno, El 8 sería el que Estamos viendo. antes era 9, con las modificaciones. Gracias. Sí, y en el párrafo anterior no incorporaste la frase que habíamos agregado, el licenciamiento oportuno. Sí, se incorporó la frase. Se requiere Dice asimismo se requiere de la implementación de sistemas que permitan el seguimiento y acompañamiento de quienes han sido diagnosticados. No, falta el licenciamiento oportuno. Sí, faltó agregar esa frase. Vamos a. seguimiento, acompañamiento Sí. y licenciamiento oportuno. Estamos acá. Diputado Brito, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, presidente. Mire, no sé si es que hablo en nombre también de otros diputados que no tenemos el documento, pero es muy difícil poder seguir y en consecuencia muy difícil poder aprobar un documento en el cual no conocemos la redacción ni el Pidámosle al Ejecutivo que nos lo imprima ahí en Sexpress, que está más cerca. Pero perdón, presidente, el mismo documento que estábamos revisando ayer. Y Sí, Es no, el no, mismo, no. sí, que no es- No, está editado. No, pero el. Pasa que- Pero ahí vamos mencionando los cambios. Pero Osvaldo, ¿quién quiere que le impriman del documento nuevo? Si no tengo problema en eso. ¿Por qué no tomamos el acuerdo, que analizamos, lo votamos? Si alguien tiene alguna observación, algún punto personal, pueda cambiarlo del informe del diputado. Sí, no se lo O, No, o al correo, se me puede enviar al ya Gmail. está enviado. Está enviado ya. No, al Gmail, no. A mí me llegó por lo menos. Pregúntale. Es que el institucional lo tenemos colapsado, pero Lo vamos a tratar de imprimir. por favor. A ver. Es este mismo de ayer, O mejor. el que vimos ayer. Sí. Sí. Sí, está bien. A votar. Sí, es el que está leyendo.
diferente, en color, ¿no es cierto? Aquellas modificaciones en las cuales tuvimos Sí, acuerdo no, ayer. cosa no lo- Se lee y la verdad es que el Imprimámoslo procedimiento nomás. corre, estaríamos Imprimámoslo votando para que de no tengamos inmediato tanto. Sí, sobre un texto ya modificado, uno solo, lo vamos a imprimir para que... de otra manera llevarlo así es, como dice el diputado Brito, difícil. Vamos a imprimirlo. Bueno, Sí, llevamos por la casa la tarea. Le voy a traer este documento. bueno, lo mismo pienso. Tengo que revisar eso no. ¿Le parece El que, cambio, para no perder tiempo, porque estamos contra reloj, que hay sesión a las 10, Sí, la sesión de sala eso es a las 10:30, así vamos a pero prorrogar hasta media deme un hora. segundito, secretario. Usted, colega, ahorita iba a traer una propuesta que iba a haber que votar hoy día, aparte. Diputada Álvarez, el diputado Brito quedó de redactar una propuesta respecto, colega Urrutia, por favor, eso es lo que hay que votar. Ayer hubo un solo punto en donde no hubo acuerdo, que es la propuesta del diputado señor Brito, para que esta comisión recomiende que el servicio militar obligatorio, vigente hoy, se transforme en servicio militar voluntario para todos los ciudadanos chilenos. En el caso de las mujeres hoy día es voluntario, en el caso de los hombres es obligatorio. El colega Brito propone que esto se cambie y va a traer una redacción para que fuera votada de manera separada. Sí, presidente. La propuesta es muy concreta. Dice, la Comisión propone al Ministerio de Defensa Nacional modificar las normas legales y constitucionales que correspondan a en particular, artículo 22 de la Constitución Política de la República y las normas pertinentes del Decreto de Ley 2306 del año 1978 del Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de establecer la voluntariedad del servicio militar en Chile. Esto se da, el fundamento es porque nosotros proponemos y defendemos un servicio militar voluntario, no como un antimilitarismo, muy por el contrario, porque es una visión sobre las Fuerzas Armadas que queremos, basadas en el profesionalismo, más que en la cantidad y en la alta capacidad técnica para enfrentar las amenazas no convencionales actuales. Así lo han decidido países como España, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Canadá, Australia, Ecuador, Japón, Argentina, entre otros. Y creemos que la tendencia debe ir por planificar para enfrentar los nuevos tipos de amenazas en el corto, mediano y largo plazo, invirtiendo, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico, en la industria militar y en la profesionalización de la fuerza y no obligando a jóvenes a alistarse contra su voluntad. En consecuencia, la propuesta sería esa, modificar la Ley 2306 del año 1978 con el objeto de establecer la voluntariedad exclusiva del servicio militar en Chile. Gracias, diputado Brito. Lo ponemos en votación. Diputado Urrutia. Yo quiero fundamentar mi voto. Tal como está redactado, a mí me gustaría que se incorporara que el Ministerio va a estudiar la posibilidad de transformar el servicio militar obligatorio en servicio voluntario, estableciendo los incentivos correspondientes. Porque aquí hay otras materias que no es tan fácil llegar y tomar esa decisión. Chile es un país que tiene, por sus características y por sus niveles de desarrollo, que no puede contar solamente con soldados profesionales. Además que ustedes saben que el ingreso que reciben los soldados profesionales es bastante miserable, por decirlo menos. De hecho, hay algunos que hemos propuesto que el ingreso de los soldados profesionales por lo menos se equipare al sueldo mínimo. Y además se le imponga por el daño previsional que se les produce, porque se les impone por menos del total de ingresos. Entonces, tratar de que todo el mundo se transforme en soldados profesionales, realmente a estas alturas del partido es muy complejo. Porque yo creo que la situación económica del país no lo permite. Lo que sí podría ser, como sugerencia, proponerle al Ministerio que estudie la materia, que la estudie y veamos si en un periodo de transición podemos implementarlo, pero así como tan categórico de transformar todo sin ningún nivel de fundamento, solo poniendo un número importante de países que son bastante más desarrollados que Chile y otros que no viven el contexto que vivimos nosotros en el cono sur de América, no es tan fácil ni tan trivial. Le quiero pedir una precisión al diputado Brito. Entiendo que está planteando que el servicio militar sea voluntario.
que se mantenga el servicio militar, no que haya solo soldados profesionales. Sí. Bueno, que creemos que en el año 2019 es muy difícil justificar un tamaño y una modalidad de reclutamiento. Sin duda, el Ministerio de Defensa lo que hace es planificar el tamaño de la fuerza que se requiere para las amenazas actuales. Y eso lo desarrolla en un documento. El tema que está también, creo que en el servicio militar se mezcla una serie de asuntos. Por un lado está el desarrollo, la necesidad de fuerza que necesita la institución, pero por otro lado también está que el servicio militar sin duda es uno de los principales o el principal mecanismo de relación entre el Ejército de Chile y la sociedad. Lo que estamos planteando nosotros es que se puede conjugar ambas cosas con buenos esfuerzos por reclutamiento voluntario y al mismo tiempo para sentir que los conscriptos son parte del desarrollo de la fuerza. Estos cada vez tienen que estar más alistados, más preparados y poder ofertarle también un mayor desarrollo profesional una vez acabada la conscripción. Nosotros hemos conocido que parte importante de los conscriptos, si no por lo menos la mitad, desea continuar dentro de la institución, lo que nos parece destacable. Pero el tema es que, contra la voluntad de un ciudadano mayor de edad, creemos que no se puede poner en sus manos un arma y más aún la responsabilidad de servir a Chile contra su propia voluntad. Creemos que por un entendimiento sano entre los ciudadanos, las instituciones y el Estado, se puede desarrollar con una buena campaña de reclutamiento, con una buena experiencia dentro de la institución y, por qué no, fortaleciendo el servicio militar como un instrumento de movilidad social, que es algo que todos destacamos, pero que creemos que es necesario poder definir claramente. Y con esto, presidente, termino. Cuando uno lo establece obligatorio, hace una selección aleatoria, con ciertos peros de los cuales pueden presentar antecedentes y eximirse el servicio militar. Pero cualquier institución de formación lo que hace es que define un perfil de ingreso y un perfil de egreso, y define el proceso formativo por el cual el perfil de ingreso va a terminar siendo el perfil de egreso. Eso es imposible realizarlo con un servicio militar obligatorio. En cuanto al perfil de ingreso, es aleatorio. Los perfiles son distintos, son variados. Y una institución que aleatoriamente recibe a alumnos, a estudiantes, a conscriptos en este caso, es mucho más complejo hacerse cargo de toda la variedad, de toda la diversidad. Pueden traer atributos como eficiencia, pueden traer talentos como también pueden venir dañados. Y eso creemos que se puede salvaguardar con un proceso de selección que defina un perfil de ingreso claro y no aleatorio como es en la actualidad. Perfecto. Obligatorio. Diputado Brito, le pido que lea por última vez la propuesta específica y la ponemos en votación. Bien. Gracias. Basado en una visión sobre las Fuerzas Armadas basado en una visión sobre las Fuerzas Armadas en el profesionalismo más que en la cantidad y de la alta capacidad técnica para enfrentar las amenazas no convencionales, así como lo han decidido diversos países. Si quieren podemos agregar el listado de países, si no lo podemos saltar. Creemos que la tendencia debiera planificar para enfrentar conflictos de diversa índole a corto, mediano y largo plazo, invirtiendo, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico, la industria militar y la profesionalización de la fuerza, y no obligando a jóvenes a alistarse contra su voluntad. La propuesta es que la Comisión propone al Ministerio de Defensa Nacional modificar las normas legales y constitucionales que correspondan, en particular el artículo 22 de la Constitución Política de la República y las normas pertinentes del Decreto de Ley 2306 del año 1978 del Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de establecer la voluntariedad del servicio militar en Chile. Eso es, presidente. Bien. En votación, señor secretario. Presidente, ¿cómo prefiere votar? ¿Votamos todas las proposiciones y conclusiones originales y esta la votamos por separado o esta la votamos por Ayer acordamos que esta lo íbamos a votar por separado. Todo lo otro junto. Eso se acordó ayer. Esto todo junto. Entonces, No, solo entiendo que quedó solo esto en discrepancia ayer, colega Mata, y por lo tanto el resto es leerlo y si estamos todos conformes, la formalidad de votar el texto completo que queda pendiente. Diputada Álvarez. Presidente, porque lo que estábamos haciendo era revisar lo que ayer ya habíamos Es acordado. que mientras se imprimía, como Sí. igual Entonces, íbamos a votar eso aparte. Quiero dejar abierto porque recién había había una frase que no se había incorporado
Entonces, si no vamos a alcanzar a revisar todo, Sí, sí, lo vamos a alcanzar. No, sí. ¿vamos a Sí, alcanzar de todo? todas maneras. Ah, Vamos ok, a entonces revisar. era De esto lo todas que teníamos maneras. que votar aparte. Sí, esto se acordó votar aparte, el resto del texto ayer quedó definido y por lo tanto este es el único punto separado y lo que votamos y luego el secretario sigue la lectura de las conclusiones que se conversaron ayer. Así que tomemos la votación, por favor. Entonces vamos a votar la propuesta del diputado Brito para agregarlo entonces a las proposiciones. Diputada Álvarez. ¿Ya? Diputado Brito. A favor. Diputado Carter. Muchas gracias. Quiero justificar mi voto. Siento de que la propuesta, aunque va en un sentido que en el futuro podría hacerse realidad, tomar esta decisión ahora, solamente teniendo un tufillo, sin haber tenido ningún experto, y entiendo que acá, especialmente el diputado Brito, no es experto respecto a lo que queremos y cómo se va a manejar la defensa en el futuro, agregar esto como recomendación, no estoy de acuerdo. Sinceramente, si vamos a legislar sobre el ejército, si vamos a hablar sobre transparencia, si vamos a hablar sobre la igualdad, si vamos a hablar de los respetos, primero informémonos, para no estar en 20 años más, porque me acuerdo que ayer mucho en la discusión de la reforma hablaban de que vamos a cambiar la reforma cuando seamos de nuevo gobierno, que hay que ser responsables. En este aspecto hay que ser responsables. No se basta que por cada nota uno diga que el ministro hay que citarlo, no basta que con cada nota haya que decir que acá es el fin del mundo. Creo que hay que ser más responsable con el tema de las Fuerzas Armadas. En contra, Presidenta. Voto en contra. 10 en contra. Entonces, diputado Mata. El blanco. Ahí está. Ahí sí. Yo lamento no estar completamente de acuerdo con la redacción propuesta, diputado Brito. Yo estaría abierto, digamos, a señalar una propuesta de que el Ministerio de Defensa se abriera, digamos, en el tiempo correspondiente, ¿no es cierto?, a estudiar nuevas modalidades para la conscripción militar, ¿ya? Pero sobre la base, digamos, de elementos fundados desde el punto de vista presupuestaria, sobre los elementos que corresponden a una situación geopolítica que hoy día Chile tiene particularmente, que no es tan claro que lo tengan otros, ¿ya?, respecto a nuestros vecinos del norte, lo digo de verdad, ¿no?, y en voz alta acá en Perú y Bolivia. Yo pienso que sobre este punto hay que avanzar, digamos, gradualmente, escuchando, digamos, a expertos, mayores opiniones, fundamentos presupuestarios, es decir, un nuevo enfoque. De manera tal que, digamos, derivado que no comparto el total de la redacción del diputado Brito, digamos, lamentablemente voto en contra. Gracias, colega. Diputado Trisotti. Mi voto es en contra y creo por dos razones. La primera, bueno, tal como lo ha manifestado él tiene un proyecto de ley que creo que lo que corresponde es poder discutirlo con todos los antecedentes sobre la mesa, sobre todo con las implicancias que esto implica, pero en la Comisión de Defensa respectivo y vinculado con lo anterior, creo que escapa además al objetivo de esta comisión investigadora, donde tenemos un mandato bastante preciso, claro, y esto más bien puede ser considerado como una declaración de intenciones futuras más que estar vinculado directamente al objeto mismo de esta comisión. Por tanto, mi voto es en contra. Gracias. Entonces, en contra el diputado Trisotti. Diputado Urrutia Don Osvaldo. En contra. Presidente. Yo voto en contra por dos razones. La primera es que estamos haciendo propuestas para incentivar de mejor manera la conscripción voluntaria. Ya hoy día el servicio en porcentaje muy alto es voluntario. También se señaló en las conclusiones que también hay que incentivar más la conscripción femenina. En segundo lugar, y siguiendo la línea de lo que ha planteado el diputado señor Mata, lamentablemente la situación chilena respecto a los vecinos o de los vecinos respecto a nosotros no es la que quisiéramos. Yo les invito a leer varias notas de diarios peruanos ahora, de hace un mes, 2 semanas,
hay 3 o 4 gobernadores de la zona sur del Perú que se han declarado etnocaceristas, que están planteando una actitud antichilena. Lamentablemente el gobierno del presidente Vizcarra está pasando situaciones muy complejas. La situación política en Perú es muy inestable en este minuto. El etnocacerismo es una propuesta que planteaba el padre del expresidente Ollanta Humala, ¿cierto? Afortunadamente el presidente Humala no siguió esa lógica, pero su padre y su hermano, que está preso además por un golpe de Estado contra el gobierno democrático en Perú, siguieron con esta propuesta que se centra en la recuperación por la fuerza de territorio que ya los tratados internacionales conceden a Chile. Todos quisiéramos la paz, ojalá no fuera necesaria las Fuerzas Armadas, pero Chile no tiene esa posibilidad y creo que el servicio militar obligatorio es necesario en este minuto. De la mano de lo que ayer se planteó, lo planteó con mucha claridad el colega Urrutia, por ejemplo, en términos de hacer mucho más potentes los incentivos, que hoy día son pocos, creo, para que haya más soldados conscriptos voluntarios, sobre todo en términos de ingresos, de remuneración, etcétera. Así que el voto es en contra, estimados colegas. Gracias, señor secretario. Presidente, la proposición entonces está rechazada por 2 votos a favor, 5 en contra. Le solicito al diputado Brito me lo puede hacer llegar por correo porque se tiene que incorporar en las consideraciones de... Continuamos entonces la lectura de las conclusiones que se acordaron el día de ayer. Presidente, ya tienen todos el documento. Voy a leer completa las conclusiones. Número 1. Desde la entrada en vigencia de la Ley 20.045 en 2005, que privilegió la voluntariedad en el proceso de acuartelamiento, se ha producido una disminución progresiva de la cantidad de hombres que voluntariamente quieren realizar el servicio militar. Ahí vamos a modificar la referencia a obligatorio. 2. La instrucción que reciben los conscriptos durante el servicio militar implica para cualquier persona un sometimiento a altos niveles de estrés físico y mental para desarrollar de mejor manera sus efectos. Se requiere la implementación de mecanismos que, durante el proceso de instrucción y respetando la doctrina militar, permitan un adecuado nivel de protección de los derechos de los conscriptos. ¿Para controlar? ¿Dónde? Porque leyó otra cosa. No, para controlar de mejor manera sus efectos, se requiere la implementación de mecanismos. Lo que pasa es que ahí el corrector hizo cambio de algunas palabras, pero se refieren mecanismos que, durante el proceso de instrucción y respetando la doctrina militar, permitan un adecuado nivel de protección de los derechos de los conscriptos. 3. De acuerdo a la opinión entregada por el Ejército, el soldado conscripto Marco Antonio Velázquez González, de dotación de la Escuela de Caballería Blindada, durante su servicio militar, tuvo ciertas dificultades para adaptarse a la vida dentro del cuartel y a la disciplina militar, viéndose afectado al cumplimiento de sus deberes y obligaciones militares, lo que derivó en que se le aplicaran sanciones de acuerdo al reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas, que es la normativa vigente para estos efectos. Sin perjuicio de lo anterior, los desafortunados eventos que tuvieron ocurrencia en la Escuela de Caballería Blindada dan cuenta de la necesidad de poner mayor atención a las circunstancias en que se imponen las sanciones a los infractores, así como también estudiar la posible actualización de la normativa existente en materia de faltas y sanciones, dado que el reglamento de disciplina para las Fuerzas Armadas data del 2010 y en estos últimos años ha ocurrido un vertiginoso cambio social y generacional que requiere una aproximación diferente al tratamiento de las sanciones aplicables a los soldados conscriptos. 4. De acuerdo a lo informado por el Ejército, esta institución aplicó los procedimientos y protocolos establecidos para los casos de alerta relacionados con enfermedades mentales y psiquiátricas. Dado que el soldado conscripto ya mencionado representó su intención de quitarse la vida al mando correspondiente, siendo derivado a la psicóloga de la 6ª División de Ejército, quien descartó algún tipo de afección psiquiátrica, según contan los registros institucionales correspondientes. No obstante lo anterior, se dispuso que asistiera a un tratamiento médico en el Hospital Regional de Iquique, siendo internado en dicho establecimiento de salud en el servicio de psiquiatría. Posteriormente fue dado de alta, quedando sin ningún tipo de tratamiento o sesiones, conforme registra dicho recinto hospitalario. 5. Sin perjuicio de lo anterior, los acontecimientos ocurridos en relación al soldado conscripto ya mencionado, con el resultado de su muerte, y a pesar de que el Ejército cumplió con los procedimientos y protocolos establecidos para enfrentar casos de alerta de trastornos psiquiátricos, dan cuenta de que dichos procedimientos no fueron efectivos y no aseguraron un rol preventivo en esta materia. 6. Por lo tanto, resulta pertinente concluir que es necesario realizar una revisión profunda de los procedimientos y mecanismos, error ortográfico,
y mecanismos establecidos para enfrentar las señales de alerta en materia de trastornos psicológicos y psiquiátricos, por lo menos a nivel de soldados conscriptos. 7. En ese sentido, el caso del conscripto Marco Antonio Velázquez González demuestra la necesidad de mejorar los procesos para la detección temprana de problemas vinculados a enfermedades psiquiátricas, de las que pueden ser objeto quienes son sometidos a altos niveles de estrés durante la conscripción. Asimismo, se requiere de la implementación de sistemas que permitan el seguimiento y acompañamiento de y ahí agregar lo que señalaba el diputado Urrutia, seguimiento, acompañamiento y o licenciamiento oportuno de quienes han sido diagnosticados con enfermedades psiquiátricas, ya sea que éstas sean preexistentes o tengan su origen en el servicio militar. 8. De los lamentables hechos ocurridos e investigados por esta... ¿Trastornos mentales y psiquiátricos también? ¿Vamos a seguir viendo? Sí. Yo eliminaría el psiquiátrico. Volvió a Sí. poner enfermedades psiquiátricas solamente. Yo dejaría trastornos mentales. Mentales, por eso. sí. Sí, Sí. así es. ¿Cuántos trastornos? Claro, lo que pasa es que eso no es lo que... Ese 7 es eso, trastornos mentales y licenciamiento que se cambia Acá. Entonces lo vamos a dejar solo trastornos mentales. Que estos sean preexistentes. se puede continuar igual. Sí. Claro. Después, de los lamentables hechos ocurridos e investigados por esta comisión, es posible evidenciar debilidades en los mecanismos de ingreso y selección de los soldados conscriptos que realizan su servicio militar anualmente. Un ejemplo claro de lo anterior es que el Ejército no realizaba exámenes psicológicos u otros de salud mental durante el proceso de selección de los soldados conscriptos, sin perjuicio de que dentro de los primeros 15 días de su acuartelamiento se realizan por parte de los psicólogos test psicológicos de personalidad EPQR de Hans Heinzen y se categorizan en diferentes niveles de riesgo. El resultado obtenido en el examen extraordinario dispuesto hace algunos meses por el Ejército denota la importancia de su realización de manera permanente. Esta frase fue incorporada por los diputados el día de ayer. 9. Durante la última década se ha avanzado en mecanismos cuya finalidad ha sido generar una mayor protección de los derechos y asimismo aumentar sus posibilidades de reinserción, ya sea al mundo académico y o laboral. Sin embargo, los hechos recientes obligan a replantearse la estrategia que se ha venido desarrollando en esta materia, a fin de mejorar la protección de los derechos y generar mayores oportunidades para los conscriptos, manteniendo el nivel de profesionalismo y doctrina en la formación. 10. El Ejército actualmente cuenta con mecanismos de denuncia y fiscalización para situaciones de vulneraciones de derechos en contra de sus funcionarios, los cuales están siendo analizados al tenor de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional dentro de la Agenda de Probidad y Transparencia 2018-2022. Proposiciones. De conformidad con los antecedentes analizados y las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, esta comisión investigadora, en uso de sus facultades, acuerda plantear a la Cámara de Diputados un conjunto de proposiciones con el objeto de promover un servicio militar que dé seguridad y confianza a sus conscriptos y con el fin de evitar los lamentables hechos acontecidos, así como la existencia de un de procedimientos ineficientes e insuficientes, se propone lo siguiente. 1. Solicitar que el Ejército realice una evaluación preventiva y permanente con el propósito de aplicar mediciones psicológicas u otras de salud mental como parte de su requisito de selección, previo al ingreso y acuartelamiento del contingente seleccionado. 2. Mejorar la protección de los derechos y generar mayores oportunidades para los conscriptos, manteniendo el profesionalismo y doctrina en la formación a través de las siguientes iniciativas. A. Que el Ministerio de Defensa Nacional deberá suscribir un convenio con el Ministerio de Salud para la prevención de trastornos mentales, generando un protocolo o cartilla preventiva al interior de las instituciones armadas. B. Instar a que las instituciones de las Fuerzas Armadas mantengan permanentemente un profesional de la salud mental al interior de cada unidad militar. Pero perdón, aquí no se ha producido el cambio a los tiempos que habíamos dicho. La letra A. Que el Ministerio de Defensa deberá. Sí, no sé, igual vamos a dar un último... Si hay varios errores Hay que- tipográficos. Sí. Al terminar la Ahí vamos revisión, ahí igual revisándolo. Después, la letra C.
solicitar que el Ministerio de Defensa Nacional fortalezca el convenio existente con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el cual incluye un procedimiento para denunciar la generación de informes mensuales al Ministerio de Defensa Nacional con las denuncias de acoso y sus estados, los protocolos sobre acoso sexual y laboral y la ampliación del servicio militar femenino y la difusión de la normativa de igualdad de acceso. Dicho convenio deberá ser evaluado periódicamente e informado los resultados de dicha evaluación a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. D. Mejorar los canales de denuncia y el procesamiento de información relativa a situaciones de acoso laboral o sexual dentro del servicio militar. El Ministerio de Defensa Nacional deberá instruir al Ejército, ahí lo vamos a cambiar la forma, el Ejército de Chile para que establezca los mecanismos suficientes que aseguren la adecuada difusión y conocimiento por parte del personal de las instituciones del protocolo conjunto para las Fuerzas Armadas ante denuncias de acoso sexual y laboral, el que considera medidas de protección para el resguardo de la víctima. Pongámosle el Ministerio de Defensa, se recomienda, se propone instruir a las Fuerzas Armadas, no solo al Ejército. Ya. O sea, generalizarlo en las tres ramas. Claro, porque las tres tienen soldados, más o menos cada una tiene. ¿Les parece? Sí. Lo habíamos dicho ayer. Sí. Después, ante denuncia de acoso sexual y laboral, el que considera medidas de protección para el resguardo de la víctima, un plazo de 24 horas para notificar al denunciado del inicio de la investigación sumaria administrativa y, en caso que corresponda, poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público. En caso de flagrancia existirán sanciones inmediatas. La investigación sumaria administrativa tendrá un plazo de 20 días hábiles. Sobre la resolución se deberá sancionar o absolver en el plazo de 72 horas. Finalmente, durante todo el proceso existirá apoyo médico, psicosocial, espiritual, social, jurídico y administrativo. Asimismo, se deberá evaluar de forma periódica el mencionado protocolo e informar sus resultados a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Recomendar al Ministerio de Defensa Nacional suscriba un convenio con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde se establezca que los soldados conscriptos puedan postular con preferencia a un curso certificado por Servicio Nacional de Capacitación y Empleo a costo cero. Además, considerar aumentar la capacitación de los soldados conscriptos a través de cursos con altos niveles de empleabilidad y convalidables para poder optar a una posterior continuidad de estudios en una carrera en un centro de formación técnica, instituto profesional o universidad que cuente con la debida acreditación institucional. Asimismo, considerar la creación de un comité de calidad para determinar cada curso de capacitación que se licite de acuerdo a los objetivos del convenio. F. Propender a que las instituciones armadas fortalezcan las medidas para incentivar el ingreso a las escuelas matrices, tanto de oficiales como de suboficiales o gente de mar, para los soldados conscriptos una vez finalizado su servicio militar. Aquí tenemos en el punto G, quedó pendiente a raíz de una consulta al Ministerio de Defensa Nacional respecto de qué entendía por establecer nuevos requisitos. Si era hacer requisitos más exigentes, no sé si tiene usted... Sí, se propone estudiar una modificación. El Ministerio me dice que la propuesta es estudiar una modificación respecto de los requisitos legales que actualmente se exigen para el ingreso a la planta de soldados de tropa profesional, estableciendo expresamente que quienes ingresen a dicha carrera deberán haber cumplido con el servicio militar obligatorio satisfactoriamente. Para lo anterior, se requiere modificar el decreto con fuerza de ley número 1 del año 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, para incluir este nuevo requisito, o sea, que hayan cumplido el servicio militar obligatorio de manera satisfactoria. ¿Me puede mandar ese texto? Sí, de inmediato. Se reemplaza el F por ese. Pues el G se reemplazaría por el que acaba de dar lectura. Si les parece a los integrantes, ¿sí? Parece que es el F. No, es el G. El G original hablaba de instar a las instituciones que componen las Fuerzas Armadas, incorporen nuevos requisitos para el ingreso a la carrera de soldado de tropa profesional, pero no se especificaba en qué sentido. ¿Cuál era el cambio? Se reemplaza. Se propone, vuelvo a leer, estudiar una modificación respecto de los requisitos legales que actualmente se exigen para el ingreso a la planta de soldado de tropa profesional, estableciendo expresamente que quienes ingresen a dicha carrera deberán haber cumplido con el servicio militar obligatorio o el servicio militar, de acuerdo a lo que quedamos ahora, satisfactoriamente. Solo es el... Ya lo envié. Ya. ¿A mi correo? Insisto que era el F. De acá, del borrador de ayer.
¿Qué pasó con el F? Que cambió a, Sí, a F. Sí, sí. No, el F era de propender a que las instituciones, ahora este va a ser G. ¿Mm? H. La Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y la Dirección de Movilización Nacional deberán desarrollar un análisis de la actual ficha de inscripción y el formulario de postulación voluntaria al servicio militar a fin de generar nuevos documentos digitales cuya información será completada directamente por el ciudadano con la asistencia de una persona de la institución que corresponda. Recogerá información respecto a distintos tópicos de interés. El formulario será reservado y será firmado materialmente solo para efectos de registro. Esto con el objeto de contar con información que permita elaborar mejores políticas públicas que vayan en beneficio de quienes realizan el servicio militar. Y perfeccionar la información de los conscriptos, estandarizando las bases de datos para que las autoridades respectivas puedan contar con datos procesables que permitan mejorar las decisiones y la implementación de políticas para generar un sistema de mejora permanente del servicio militar. 2. En cuanto a la prevención y sanción de abusos y maltratos en contra de los soldados en el Ejército. A. Respecto a los casos de maltrato ocurridos en los últimos 5 años, se ha aplicado sanciones disciplinarias en las respectivas hojas de vida a 51 responsables y se ha dado de baja de la institución a 39 integrantes de la misma. B. A raíz de los sucesos acaecidos en la Escuela de Caballería Blindada del Ejército, recomendar que la institución realice una revisión de sus procesos con el propósito de reforzar lo que se ha ejecutado y modificar el examen psicológico por una evaluación más rigurosa. C. Instar a la creación de un programa de resiliencia y bienestar para el Ejército de Chile. Este programa busca fortalecer la salud mental en el personal militar a través de medidas de prevención de salud y de detección precoz de conductas de riesgo. D. Formar un equipo multidisciplinario de contención y apoyo. Dicho equipo deberá estar conformado por especialistas de la Dirección Personal del Ejército, COSALI y CLE, y centrado en intervenir a una unidad que se encuentra viviendo una situación de crisis que podría generar insatisfacción, frustración y otros factores que lesionen la convivencia. E. Efectuar un nuevo examen psicológico, el mismo que se aplica para el ingreso a la institución, el cual detecta conductas desadaptativas y patológicas clínicas que podrían desencadenar un riesgo para ellos mismos o en su entorno. Esto se aplicará a partir del año 2020 en el proceso de selección del contingente a todos los ciudadanos que resulten preseleccionados aptos. Es importante tener en consideración que, en el proceso de selección del contingente del año 2019, el Ejército realizó un examen psicológico de forma preventiva, debiendo ser ese el estándar mínimo. F. Generar mecanismos que, con la participación del Ministerio de Salud, tengan por finalidad la detección temprana, seguimiento, acompañamiento y licenciamiento oportuno de conscriptos que son afectados en su salud mental, ya sea por causas preexistentes o que tengan su origen en el servicio militar, para evitar eventuales casos de intentos de suicidios. En el mismo sentido, se requiere de una coordinación pública para la entrega de información que permita en el sistema público de salud pueda dar adecuada asistencia a quienes se encuentran en esta situación. En el punto 3, eso fue agregado a raíz de una petición del diputado Brito, que es reforzar las vías, formas de denuncia y la protección del denunciante. En este sentido, vuestra comisión estimó conveniente establecer las siguientes medidas. 1. Consagrar como deber militar la obligación de denunciar situaciones de maltrato y abuso de cualquier índole. 2. Contemplar mecanismos adecuados de denuncia que resguarden de manera integral al denunciante. 3. Propender a que se realicen las modificaciones legales que sometan los hechos denunciados a la jurisdicción común a través del Ministerio Público. No sé si recoge la idea. Cuarto, en cuanto al servicio militar obligatorio. A. Mejorar la generación de oportunidades futuras de quienes ingresen a realizar el servicio militar a fin de aumentar las tasas de voluntariedad. Para ello se ha de dar un sentido de carrera al servicio militar, estableciendo refuerzos institucionales que incentiven el ingreso de conscriptos a la planta, ya sea a través de su ingreso como soldados de tropa profesional y o a las escuelas de suboficiales o de oficiales respectivamente. B. Implementar medidas que permitan un aumento progresivo de la participación femenina en el servicio militar, haciéndose cargo en el tiempo de la brecha existente. C. La Dirección de Movilización Nacional deberá aumentar la difusión de los beneficios derivados del servicio militar a aquellos ciudadanos que deben realizarlo, con la finalidad de aumentar la tasa de voluntariedad en la conscripción. Quinto, el Ministerio de Defensa Nacional informará anualmente a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados acerca de las estadísticas vinculadas al acoso laboral o sexual de los conscriptos con diferenciación de hombres y mujeres, las medidas adoptadas y las sanciones si hubieran responsables. Aquí
Habíamos pensado en poner más específico algunas medidas como la modificación de no sé cómo le denominan, al ingreso que perciben los soldados, Sí, aumentarla sustancialmente. Aquí me faltaba agregar, presidente, que en este punto se iba a agregar el tema de aumentar el monto o la cantidad de dinero que reciben los conscriptos durante el servicio militar y establecer la imponibilidad de esos ingresos, montos. tanto para los conscriptos como para los docentes. Sí. Sí, no se lo tengo considerado para agregarlo. Y plantear que sea al menos el salario mínimo, ¿no? Presidente, y que la imponibilidad en ningún caso signifique una disminución en el ingreso disponible líquido de los conscriptos, porque si aumentan 5.000 pesos y le ponemos la imponibilidad, el conscripto va a haber disminuido sus ingresos disponibles. Que sea El salario mínimo imponible, el salario, homologarlo a la... Y que se le imponga por el total de ingresos, Claro. no parcialmente, ¿Eso? para no generar un daño previsional. ¿Les parece? Perfecto. Eso lo vamos a agregar en esta punta. Ahí la lente. De ingresos. Estamos presentes. 7. Perdón. 6. Que el Ministerio de Defensa Nacional incluya las 3 ramas de las Fuerzas Armadas para integrar la Mesa de Prevención para la Tortura que encabeza el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 7. En materia de formación de las Fuerzas Armadas. Esto se tomó el documento del diputado Gutiérrez con algunas modificaciones en el párrafo segundo. Entonces, el Estado de Chile, al ser parte de las convenciones e instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos y la prevención de la tortura, se ha obligado a la promoción de estos derechos, así como también a la implementación de normativa interna y acciones que permitan que las actuaciones de los agentes del Estado que tengan el monopolio legítimo de la fuerza no incurran en tratos crueles o degradantes. En este contexto, esta es la parte modificada, se hace necesario actualizar la Ley 18.948 orgánica de las Fuerzas Armadas a fin de incorporar el respeto y garantía a los derechos humanos, permitiendo la incorporación de esta dimensión como un aspecto central de la formación e instrucción castrense. Por ello, la Comisión concluye la necesidad de incorporar mediante una modificación legal la formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas relativa a su teoría y sus bases jurídicas, el régimen jurídico de derechos humanos, derecho penal especial en derechos humanos, y rol de las Fuerzas Armadas en la protección y garantía de los derechos humanos. Dicha formación deberá contemplar, además, de manera particular, el análisis de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, así como el conocimiento y análisis de las violaciones de estos derechos ocurridas en Chile sobre la base del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, del informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, del informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura y del informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Octavo, respecto del conscripto Marco Antonio Velázquez González, requerir que el Ejército informe a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, inmediatamente concluidos los procesos administrativos y judiciales en trámite, acerca de las responsabilidades de los mandos en el regimiento respectivo, de las observaciones conductuales y del hecho de haberlo puesto a realizar una guardia pese a la existencia de un parte médico. Eso es. Presidente, Diputado Urrutia. en el punto 7 también se emplea el imperativo deberá. Sí, se van a cambiar todos los Igual lo vamos a... Sugiere. Y quizás el tema de las remuneraciones y de las imposiciones que consideramos puede ser incorporado en el punto, en aumentar los incentivos. Sí, sí. En el punto C, 4C, dice la dirección de movilización deberá aumentar Lo incorporamos. a aquellos ciudadanos que deben realizar con el aumentar la tasa voluntaria, y a punto C se sugiere como medidas para incentivar el tema de aumentar la renta en sueldo mínimo y ponerse el total de la... Se sugiere al Ejecutivo. Al Ejecutivo. Sí. La primera parte del párrafo era la dirección de movilizaciones para que no crea el pobre general que le estamos a él encargando eso. Sí. Bien. Esos son... Leía las conclusiones que fueron acordadas ayer y las propuestas que se acordaron ayer. Ofrezco la palabra. Colega Brito. Sí, presidente, tan solo destacar que yo fui testigo de que usted en un comienzo no quería asumir la presidencia, se le instó
la asumió y también que trabajó durante toda esta comisión con la altura de miras, facilitando que todos los que formamos parte nos sintiéramos escuchados y que nuestras propuestas fueran lo más acogidas posible, y también reconociendo legítimamente aquellas diferencias. También coordinó la salida a terreno, que es complicadísimo coordinarla, a mí me ha tocado en defensa, así que sin más que eso, reconocerle, presidente, su presidencia y su gran gestión en esta comisión. Le agradezco, diputado Brito. Quiero, diputada Álvarez, tiene la palabra. Hay algo que la verdad no lo hablamos mayormente, pero que siempre estamos escuchando y me pasa en el sur y hechos que han pasado con el tema de, más que consumo, que también lo mencionaron acá, el tema de las drogas dentro de la institución. No ponemos ningún examen porque ahí nos decía el general que cuando salen muchas veces, ahí no pueden controlar cuando van a estudiar en la tarde que se puedan fumar un pito de marihuana, pero si consumen drogas más duras, no tenemos un examen, no tenemos una atención al respecto para ese tipo de... No pusimos nada de eso. Eso la verdad es que ahora recién me estoy como... haciendo la observación, porque es un tema que ha sido recurrente también en el funcionamiento, en los regimientos, y hemos tenido casos de denuncias al respecto. No sé dónde podríamos poner algo con respecto a este tema, como de salud además. Suspendamos 2 minutos la sesión para hacerles un comentario que nos pidieron reserva en la visita que hicimos. Ya. ¿Con respecto a este tema? Con respecto a este tema. Si les parece a los señores y señoras diputados, podemos aprobar por unanimidad las conclusiones que acabamos de leer. ¿Les parece? Si les parece... Entonces, si podría ser quizás esa parte, votación separada, como por lo menos voto. ¿Cuál? No la entendí. ¿Coincide con lo que tú...? El punto 4. El 4. Entonces, presidente, sugiero entonces... El 4 es... Yo voté todo por votación separada y con tu... Ya. Espérate, entonces, todo menos... Todo aprobado, menos el 4 que vamos a... Sobre servicio militar obligatorio. ¿Me va a entender? Entonces, ¿La colega Álvarez también votó en contra o repetimos la misma votación? sí, quizás... Votamos lo que nos hemos votado. Ya, entonces, Ese punto... todo el resto de las Unánime. proposiciones y conclusiones está aprobado por unanimidad. Salvo el punto 4 relativo al servicio militar obligatorio. No, pero ahí podría decir solamente en cuanto al servicio militar. Y con eso salva... No lo sé. Salva el resto. Diputado Brito. Modificando el número 4 por servicio militar, no servicio militar obligatorio. Le borras el obligatorio y todo lo demás cabe dentro de eso. Creo que la no, pero... Porque van a mejorar el Si no, perderíamos por lo... No, pero el A es perfectamente. No, porque la es coincidente porque lo que está buscando es aumentar las tasas de voluntariedad. Claro. El B, implementar medidas que En permitan cuanto al la servicio organización, militar, el militar primero obligatorio, también es voluntario. claro. Parece entonces que eliminemos el concepto obligatorio y se aprueban por unanimidad ¿Sí? en bloque. Bien. Presidente. Aprobado entonces por unanimidad las conclusiones de la comisión. Bien, les quiero agradecer la buena voluntad. Yo, recogiendo las palabras del diputado Brito, también quiero agradecer la disposición
positiva y de trabajo en equipo que hubo en esta comisión. Ojalá funcionáramos siempre así en la sala y en las demás comisiones. Y gracias, colega Álvarez. Y por lo tanto, junto con agradecer esto, valorar el trabajo que se hizo. Yo creo que esta es una comisión compleja, la situación que estábamos investigando es tremendamente dolorosa, y además estamos hablando de los hijos de Chile, de los jóvenes, hombres y mujeres de nuestro país que están ingresando a nuestras Fuerzas Armadas para, en el primer escalón, que es el servicio militar obligatorio, servir a nuestro país con todas las ganas del mundo. Y ojalá no vuelva a ocurrir nunca más algo como lo que sucedió en el regimiento de la Escuela de Caballería Blindada en el norte de Chile. Así que ahora hay que determinar quién es el diputado informante, que a mí me da lo mismo, esto es como para 6 meses más, si no me equivoco, en la cola que hay. ¿Hay de acuerdo en eso? Ya. Entonces, por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión, esta se levanta.